Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, gracias por participar y amigos, miren qué linda camisa que tengo, dice Texas. Y es una buena oportunidad para recordarles de que este jueves, este sábado y este domingo voy a estar dando conferencias en Estados Unidos, Texas, Las Vegas, Houston, Las Vegas y Riverside en California. Amigos, los espero. Los que quieren participar, que se fijen en la descripción del video, que pinchen aquí arriba y van a ver cómo tienen que hacer para participar. Amigos, qué ganas de verlos. Estoy en la ciudad vieja de Jerusalén. Detrás mío se ven las murallas grandes, pero esta que se ve acá debajo mío ya es un descubrimiento arqueológico, identificado como una de las murallas que construyó el rey Salomón cuando expandió la ciudad de David, de su hijo, para construir en el monte Moriah el primer templo. Amigos, este video es acerca de la destrucción de este templo y vamos a hablar sobre un lugar que, aunque les parezca mentira, el templo de Salomón no fue algo majestuoso, no fue algo magnífico, pero sí fue la primera casa de Dios estable en el monte Moriah, un lugar adquirido con dinero por el padre del rey Salomón, es decir, el rey David. Amigos, vamos a hacer un recorrido por todas las ruinas que hay de la época del primer templo. Las mikvaot, las piscinas rituales, las tiendas que habían en estos lugares cuando solían venir los peregrinos de todo Israel 3 veces por año durante la fiesta de Pesaj, Pascuas, Shavuot, Pentecostés y Sukkot, la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos. 3 veces por año venían aquí y este era el último tramo que ellos recorrían antes de elevarse al templo para ver los sacrificios que hacían ahí. Hablando de tiendas, les recuerdo que nosotros también tenemos nuestra propia tienda en el canal. Les recomiendo visitarla, en la cual van a poder comprar cosas como esta, una Biblia en hebreo con su traducción al español. Amigos, ¿qué les parece que empecemos? Vamos. Bueno amigos, comencemos contando de que en el año 586 a.C., los ejércitos de Nabucodonosor, el emperador babilónico, destruyeron el primer templo construido por Salomón. 650 años después, en el 70 de esta era, los soldados de Tito, el comandante romano, destruyeron el segundo templo que se había erigido sobre las ruinas del primero. La enorme distancia temporal entre ambos acontecimientos indica que pertenecemos a 2 periodos históricos diferentes y contamos 2 historias distintas, y eso es lo que voy a hacer en este y en el próximo video. Sin embargo, hay un denominador común en la destrucción de ambos templos. Ambos fueron destruidos debido al fracaso de los reyes que lideraban la sociedad de Israel en esos momentos. En ambos casos, se podría haber evitado la destrucción del pueblo, de la tierra y finalmente de Jerusalén y del templo. En ambos casos, la ruina fue el desenlace de un proceso que había comenzado siglos antes. Y, al igual que en una larga fila de fichas de dominó que caen unas tras otra, cuando cae la primera ficha, toda la fila colapsa. Esta imagen de fichas de dominó cayendo una tras otra refleja con precisión lo que ocurrió en Israel. En la memoria histórica con la que crecimos, los días del reinado de Salomón se consideraban tiempos de paz y prosperidad en los cuales cada hombre estaba bajo su vid y bajo su higuera, nos dicen en el 1 de Reyes. Y el templo que construyó era un centro religioso que unificaba a todo el pueblo. Sin embargo, amigos, esto no es cierto. La Biblia, que dedica los primeros 11 capítulos del reinado de Salomón, da testimonio de todo lo contrario. Los autores bíblicos acusan de manera explícita y directa a Salomón de destruir la sociedad de Israel, una destrucción que condujo al colapso que discutiremos aquí en este video. Para justificar mis afirmaciones, le voy a dedicar algunas palabras a su padre, al rey David, quien vivió alrededor del año 1000 a.C., y voy a analizar el mapa de las campañas de conquista que llevó a cabo, ya que este mapa es clave para entender lo que sigue. Un examen del mapa muestra que David, miembro de la tribu de Judea, dedicó poco esfuerzo a conquistar territorios cercanos a la región desértica de su tribu, donde la población era escasa.
En cambio, la mayor parte de sus esfuerzos de conquista se dirigieron hacia el norte, donde vivían las otras tribus de Israel, y hacia Aram, ubicada en el área que hoy conocemos como Siria. A primera vista, resulta sorprendente que un hombre del sur se embarcara en conquistas de territorios tan lejanos a Judea. Sin embargo, al considerar los importantes cambios que ocurrieron durante su tiempo al noreste del Jordán, el panorama se nos va a aclarar. Les cuento de que en los días de David, las tribus de Aram, de Siria, comenzaron a unificarse como un reino que era más del doble de grande que todas las tribus de Israel juntas. Una rápida mirada al mapa nos va a revelar que Aram no tenía acceso directo al mar Mediterráneo ni a las rutas comerciales entre los países costeros. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo antes de que los reyes de Aram buscaran cruzar el Jordán y conquistar la estrecha franja de tierra entre el Jordán y el Mediterráneo, sí, donde vivían las tribus de Israel. El hecho de que David dedicara la mayor parte de sus esfuerzos a conquistar Aram demuestra que comprendía la magnitud del peligro que amenazaba a Israel y que su objetivo era alejar la frontera con Aram, lo cual logró. Algo parecido a lo que está haciendo ahora Israel con el Líbano, es increíble. Sin embargo, Aram era el menor de los problemas, amigos. Y ya en los días de David, una amenaza mucho mayor se desarrollaba al otro lado de Aram, en la región que hoy conocemos como Irak. Y estoy hablando del año 1000 a.C., cuando los reyes de un pequeño reino llamado Asiria comenzaron campañas de conquista. Primero conquistaron y anexaron a los pequeños pueblos vecinos, entre ellos un reino diminuto llamado Babilonia, y todos recordamos que Nabucodonosor vino de Babilonia, para más tarde conquistar y anexar pueblos más distantes y, finalmente, extendieron su dominio sobre pueblos muy lejanos, incluidos Siria, Turquía, Líbano, Israel y otros. Con un poco de imaginación, se puede describir la transformación de la pequeña Asiria en un vasto imperio que gradualmente conquistó todo el cercano oriente como una espiral. Una espiral con un punto central que se expande con cada giro. Asiria, al igual que Aram, no tenía acceso al mar Mediterráneo y para integrarse en las rutas comerciales marítimas y para controlar también las rutas terrestres hacia Egipto, el país más rico y desarrollado del cercano oriente, Asiria necesitaba conquistar los territorios que llevaban al Mediterráneo, este territorio. La Biblia, en su estilo característico, relata que eso fue exactamente lo que hicieron. Y en los días de David, la sociedad de Israel era todavía una sociedad tribal en la que cada tribu tenía su propio liderazgo, vivía por su cuenta y protegía únicamente su territorio. Con todo esto, las tribus no eran capaces de defenderse por sí solas frente a grandes ejércitos. Saúl, que precedió a David, no había logrado unificar a las tribus bajo un solo gobierno y enfocó la mayor parte de sus esfuerzos en repeler los filisteos que invadieron el centro del país. David, en cambio, dedicó sus esfuerzos a unificar todas las tribus de Israel en un único reino con un ejército común que pudiera proteger la frontera al este del Jordán. Luego, su hijo no preservó esta gran y frágil herencia. Los primeros 11 capítulos del primer libro de los Reyes están dedicados al reinado de Salomón, quien vivió aproximadamente entre el 980 y el 930 a.C. Estos capítulos de la Biblia describen una vida de opulencia, derroche y ostentación totalmente ajena a la sociedad tribal de Israel. Relatan que Salomón dedicó gran parte de sus esfuerzos al comercio con tierras lejanas, recordemos la visita de la reina de Saba, a la construcción de su palacio, del templo y de otros grandes proyectos. Las construcciones de Salomón fueron proyectos enormes que requirieron decenas de miles de manos trabajadoras. Y en el mundo antiguo esas manos trabajadoras eran esclavos. Sin embargo, Salomón no tenía esclavos. Esto se debía a que la sociedad de Israel era libre y el botín que David trajo de sus conquistas no los incluyó. Para resolver la severa escasez de mano de obra, Salomón transformó a los miembros de las tribus de Israel que vivían al norte de Jerusalén en trabajadores forzados para sus proyectos de construcción. Y cito:
el rey Salomón impuso una leva de trabajo a todo Israel. Y amigos, en el lenguaje bíblico, el término Israel se refiere a las tribus del norte y no a las tribus del rey David o de Salomón. Y dice, y el número de trabajadores forzados fue de 30.000 hombres. Los envió al Líbano, 10.000 por cada turno cada mes, un mes que estaban en el Líbano y 2 meses en sus casas. Salomón, amigos, tenía también 70.000 porteadores y 80.000 canteros en las montañas, además de los 3.300 capateces encargados de supervisar y garantizar que los trabajadores cumplieran con sus tareas forzadas. Este es solo un puñado de citas. Entonces, se podría afirmar que el día en que Salomón sometió a las tribus de Israel a trabajos forzosos para sus grandes proyectos de construcción, cayó la primera ficha de dominó. Y a partir de entonces, era solo cuestión de tiempo para que cayera la última. Al final de su reinado, Aram logró liberarse de su dominio. Las tribus del norte se rebelaron y el Reino Unido colapsó. En la práctica, la línea defensiva que David había establecido al este del Jordán se desmoronó completamente y ya no había un ejército único capaz de defenderla. Al morir el rey Salomón, el Reino Unido se dividió en 2. Israel, compuesto por las tribus del norte, que se extendía desde el norte de Jerusalén hasta Dan y Metula en la actualidad, además de algunas áreas al este del Jordán, y Judea, que se extendía desde Jerusalén hacia el sur en dirección al desierto de Judea. Si la división del reino no fuera suficiente, durante los 200 años siguientes, los 2 reinos se enfrentaron entre sí, desgastándose mutuamente y debilitándose de tal forma que favorecieron a Aram. Este último aprovechó la situación para invadir los territorios del norte de Israel, apropiándose de varias partes. Paralelamente, los reyes de Asiria emprendieron campañas de conquista, anexando cada vez más pueblos y territorios. En su camino hacia el oeste, hacia el mar Mediterráneo, destruyeron a todos los que se interpusieron en su avance y no había nadie capaz de detenerlos. Una de las tácticas de conquista que Asiria empleó sistemáticamente fue deportar a gran parte de la población conquistada y reasentarla en lugares lejanos, un método que también aplicaron a Aram. Además, destruyeron su estructura política y dispersaron a su población. Hacia el año 750 a.C., los reyes de Asiria eliminaron a Aram del mapa, lo que significó que Asiria había llegado a las fronteras de Israel y que el destino de esta estaba sellado. Entonces, conquistaron el reino de Israel y deportaron a una parte significativa de su población en lo que se conoce como la deportación de las 10 tribus. De todo el reino unificado de David, solo quedó la tribu de Judea. Los reyes de Asiria avanzaron hasta las cercanías de Jerusalén, donde finalmente se detuvieron. Es aquí donde debemos hacer una pausa y señalar algo muy importante. Egipto, la nación más rica y avanzada del Antiguo Oriente, era el objetivo final al que los reyes de Asiria deseaban llegar al sur de Israel. Durante todo el período en que las naciones vecinas luchaban entre sí, los faraones de Egipto permanecieron al margen. La política aislacionista de Egipto y sus promesas de ayuda, que nunca se cumplieron, contribuyeron a que no se formara una coalición efectiva que detuviera el avance de Asiria. Pasaron los años, llegamos al año 700 a.C., un poco más de un siglo antes de la destrucción de Jerusalén, y este fue el tiempo del rey Senaquerib de Asiria y del rey Ezequías de Judea. Ezequías, les recuerdo, fue un rey vasallo de Senaquerib, es decir, aunque no fue despojado de su trono, su posición era la de un gobernante subordinado a un monarca más poderoso, quien lo mantuvo en el trono con la condición de que no se rebelara ni apoyara rebeliones contra Asiria, además de pagar tributos significativos, obviamente, generalmente en oro, productos agrícolas y otros bienes. Les cuento de que en tiempos de Ezequías el imperio asirio comenzó a sufrir de inestabilidad política y los muchos pueblos que fueron conquistados por los predecesores de Senaquerib aprovecharon su debilidad y comenzaron a rebelarse contra él, lo que obligó a Senaquerib a salir y sofocar las revueltas. Ezequías, que hasta entonces había permanecido en silencio, rompió los términos del tratado de vasallaje y se unió en algún momento a los pueblos rebeldes, y las consecuencias no tardaron en llegar.
Aunque Sennacherib estaba débil en comparación con sus predecesores, seguía siendo infinitamente mucho más fuerte que Ezequías. Sennacherib no destruyó Jerusalén, es verdad, pero causó enormes daños al reino de Judea. De Ezequías, Sennacherib escribió que lo encarceló como un pájaro en una jaula y le bloqueó la salida de Jerusalén. Esta destrucción se sumó al exilio de las 10 tribus que ya se habían perdido. Y amigos, en la memoria colectiva recordamos a este rey como un rey justo debido a su fe religiosa. Pero hay que saber que desde el punto de vista político trajo una gran calamidad a su pueblo y a lo poco que quedaba de su reino. El viaje de destrucción de Sennacherib fue una venganza contra el rey rebelde y no una campaña estratégica destinada a obtener algún tipo de ventaja para Sennacherib. La rebelión de Ezequías derrumbó entonces más fichas de aquel dominó y fueron muy pocas las que quedaron en pie. Desde los días de Ezequías han pasado aproximadamente 100 años y hemos llegado al 14 años antes de la caída de Jerusalén y lo único que quedaba de Judea. La estabilidad del imperio asirio continuó debilitándose y sufriendo innumerables revueltas internas y externas, y su debilidad fue aprovechada por una nueva estrella que surgió en los cielos del este, Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor. Nabopolassar era de Babilonia, y Babilonia, la histórica que se encontraba cerca de Asiria, fue una de las primeras en ser conquistadas por los reyes asirios. Ahora, Nabopolassar aprovechó esta debilidad y se rebeló contra ella. En el año 605 a.C., el antiguo imperio colapsó y el sol que había brillado sobre Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, comenzó a ascender. Y ahora, amigos, es necesario poner las cosas en un contexto más amplio. El colapso de Asiria y el ascenso de Babilonia sacudieron a todos los pueblos del Antiguo Oriente. Después de 300 años de hegemonía asiria, lo cual es muchísimo tiempo, no estaba en absoluto claro si Asiria no se recuperaría y volvería a su fuerza, y si Nabopolassar no era más que una breve epítesis, lo que significaba que era hora de volver a recordar a Egipto. Durante todos esos largos años en los que los reyes asirios conquistaron Aram, Israel y muchos otros pueblos, Egipto permaneció en silencio, dejando que los pueblos que se interponían entre ella y Asiria cayeran uno tras otro, sin considerar que la monstruosidad que devora todo lo que se interpone en su camino se acercaba y ya respiraba en su nuca. Pero cuando Asiria se debilitó y Nabopolassar se rebeló contra una fuerza significativa, el faraón egipcio despertó de su letargo, decidió que le convenía ponerse del lado de Asiria en su guerra contra Babilonia, y eso fue lo que hizo. Entonces salió para ayudar al ejército asirio, que luchaba cerca de la región de Siria, lo que obligó a cruzar Israel. En esos días, Josías era el rey de Jerusalén. Josías, que apostaba por la victoria de Babilonia, creía que la derrota de Asiria lo liberaría de su yugo. Por lo tanto, salió al frente del ejército hacia Megiddo para detener al faraón egipcio, que era, por supuesto, mucho más fuerte que él y cuyo reino no había sufrido los efectos de las guerras entre los pueblos que se interponían entre Egipto y Asiria. El encuentro entre el faraón y Josías terminó, como sabemos, con la muerte de este último. Josías murió y los habitantes de Jerusalén coronaron a su hijo Jehoahaz. Y entonces ocurrió algo sin precedentes en los años de la dinastía de la casa de David, algo que derrumbó más piezas del dominó en la fila que iba cayendo. Como castigo por la intervención de Josías en la lucha contra Babilonia, el faraón Neco de Egipto entró en Jerusalén y capturó a Jehoahaz, que había reinado solo 3 meses. Lo llevó a Egipto, donde fue ejecutado. Y para asegurarse de que no ascendiera un nuevo rey en Jerusalén que interfiera en sus asuntos, el faraón nombró a Eliasim, hermano del anterior, como rey y cambió su nombre a Jehoakim, es decir, con el nombre de Dios. Desde cualquier punto de vista, amigos, el hecho de que el rey egipcio tuviera el poder de sacar a Jehoahaz de Jerusalén y colocar a la persona que le convenía como rey es sumamente dramático. Es una prueba clara de la debilidad de los reyes de Judea y de la élite de Jerusalén. Jehoakim pagó grandes tributos al rey egipcio y no se le rebeló nunca contra él. Sin embargo, mientras tanto, Nabopolassar murió y su hijo Nabucodonosor subió al trono. Y ahora
Jehoiakim estaba bajo el dominio babilonio y no egipcio. Como era de esperar, él también se rebeló, y como Jehoiakim también murió, Nabucodonosor ajustó cuentas con el hijo de Jehoiakim, Jeconías. Dado que Jeconías, el joven rey, y la élite de Jerusalén fueron considerados por Nabucodonosor como partidarios de Egipto y Asiria, él los deportó a Babilonia. Esta deportación, que ocurrió en el año 597 a.C. y que se sumó a las calamidades que Judea había sufrido tras la rebelión contra Sennacherib, es conocida como la deportación de Jeconías. En lugar del rey exiliado, Nabucodonosor nombró a Sedequías el último rey de Judá. Y es importante notar que, a pesar de la rebelión de Jehoiakim y la deportación de Jeconías y la élite de Jerusalén, Nabucodonosor no tuvo ninguna intención de destruir Jerusalén, al menos no en este momento. Un indicio de esto es que nombró a Sedequías, quien era parte de la familia real. Amigos, para terminar les cuento que a todo esto el colapso de Asiria despertó la esperanza de libertad en los muchos pueblos que habían estado bajo su dominio. Y cuando Asiria se debilitó, comenzaron a estallar rebeliones en varias partes del imperio, rebeliones que continuaron durante el reinado de Nabucodonosor, quien recién había ascendido al trono y aún no había podido estabilizar su gobierno. Esta incertidumbre sobre el futuro de Nabucodonosor tuvo un impacto decisivo en la corte de Jerusalén. De acuerdo con el libro de Jeremías, la élite de Jerusalén se dividió entre aquellos que creían que Egipto cumpliría sus promesas y ayudaría a los pueblos que se rebelaron contra Babilonia, y que dentro de 2 años Nabucodonosor caería y los exiliados regresarían a Jerusalén, por un lado. Por otro lado, Jeremías entendió que solo una redención total a Babilonia salvaría a la ciudad de la destrucción. Su insistente llamado a la rendición generó una gran ira entre sus opositores, quienes lo acusaron de traición e incluso de desertor a favor del enemigo. ¿Qué hicieron? Lo golpearon severamente y lo arrojaron a una cisterna donde casi murió de barro y de hambre. Sedequías, quien fue elevado al trono pero nunca deseaba ser rey, no sabía a qué lado unirse. A veces se inclinaba por el consejo de Jeremías, pero en otras ocasiones se unía a los partidarios de la rebelión. Finalmente, no escuchó a Jeremías y se enredó en una rebelión más de la que Nabucodonosor ya no pasó por alto. Así cayó la última ficha del dominó. En el 9º año de Sedequías, rey de Judea, en el mes 10º, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército llegaron aquí a Jerusalén y la sitiaron. En el año 11 de Sedequías, en el mes 4, el 9º día del mes, la ciudad fue quebrada. Cuando Sedequías, el rey de Judea, y todos los hombres de guerra vieron esto, huyeron. El ejército de los caldeos los persiguió y alcanzaron al rey Sedequías en las llanuras de Jericó. Lo tomaron y lo llevaron ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Ribla, en la tierra de Hamat. Y allí le dio la sentencia. Y el rey de Babilonia mató a los hijos de Sedequías ante sus ojos y cegó a Sedequías y lo llevó encadenado a Babilonia. Y los caldeos quemaron la casa del rey y la casa del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén y al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, y a los que cayeron ante él y al resto del pueblo que quedaba, Nebuzaradán, el capitán de la guardia, los deportó a Babilonia. Lo último que vio Sedequías fue a sus hijos siendo asesinados frente a él. Amigos, les prometo hacer un video continuación de este, pero sobre la destrucción del segundo templo, que como les dije, no es tan diferente a esta. Gracias por acompañarme hasta aquí en el paseo, en el video y en el contenido. Si es que les gustó, no se olviden de regalarme un me gusta. Shalom.